Hechos 9, del 1 al 20. La palabra de Dios dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se espantaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días por los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Bueno, nuestro tema de hoy es: somos útiles en las manos de Dios. Bueno, creo que todos, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, siempre ha surgido ese anhelo de ser utilizados por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y luego nos vamos a la Biblia y conforme vamos conociendo las historias de la Biblia, vemos a un Moisés, a un Josué, a un Pedro y muchos personajes de la Biblia que leemos cómo Dios los utilizó, y decimos: cómo me gustaría que Dios me utilizara de esa manera. Pero ¿qué necesitamos para llegar a ser ese instrumento, y sobre todo ser un instrumento útil? La palabra instrumento, a veces cuando escuchamos instrumento casi siempre nos vamos por los instrumentos musicales, pero instrumento es algo o una cosa que se puede utilizar con algún fin. Entonces, instrumento también se le puede llamar a una vasija, ¿sí? Algo que nos va a servir para un fin. Entonces debemos de saber que un discípulo útil obedece las instrucciones de su Señor. ¿Dónde lo dice? Bueno, lo leímos en Hechos 9, en el versículo 10 y 12, ¿sí?
En el 10 y en el 12, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a una calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tener? Pues un corazón sensible y dispuesto para obedecer las instrucciones del Señor. ¿De cuál Señor? Pues al que nosotros vamos a decidir obedecer. En este caso, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para hacer ese instrumento que queremos o no anhelamos que el Señor utilice? Esa disposición, esa obediencia. Tanto Moisés como Pedro, como Josué, como todos esos personajes que vienen en la Biblia, ellos tuvieron ese corazón sensible y también esa obediencia. Ellos creyeron a Dios y por eso obedecieron. Entonces nosotros, ¿verdad?, necesitamos también tener ese corazón sensible y esa disposición a obedecer. Ahora, todos estamos en el plan de Dios. Vamos a ir al versículo 13 al 16. La palabra de Dios dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, en este tiempo de persecución, y siendo Saulo uno de los perseguidores, Dios había protegido a Ananías. Esta historia ya nos las han enseñado, ¿verdad? Entonces no voy a entrar tanto en los detalles. Entonces en ese tiempo de persecución, Dios había pues salvado o ayudado a Ananías, pero esto era una muestra de misericordia de Dios para Ananías y para Saulo. ¿Por qué para ellos? Porque Dios trabaja con unos, pero a la vez está trabajando con otros. Si podemos ver en los versículos 8 y 9, vemos ahí cómo Dios está trabajando con Saulo. ¿Por qué? Porque dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándolo por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí Dios estaba trabajando con Saulo. Y en el 10 y 11 estaba trabajando con Ananías. Por eso le dice, ve. ¿Ya vieron? Entonces, Dios trabaja con unos y trabaja con otros. Entonces, quiere decir que todos estamos en el plan de Dios. Cada quien en su lugar, cada quien en su tiempo, Dios está trabajando para su plan. Aunque Ananías tenía razón de lo que decía, porque sí era cierto que Saulo perseguía a los cristianos y que los encerraban para matarles. Eso era cierto. Pero el Señor le revela su plan a Saulo, que le dice, instrumento escogido me es este. ¿Cuántos de nosotros muchas veces descalificamos a los que Dios escoge? A veces pareciera que le estamos diciendo al Señor, oye, ¿estás seguro? No te habrás equivocado, pero es que mira, es mentiroso, es chismoso, mira, hace esto, mira, ha cometido tales errores. Como si nosotros nunca nos hubiéramos equivocado o no nos equivocamos. Entonces, la gracia de Dios tanto es para unos como lo es para los otros. Bendito Dios que su gracia es grande porque también nos alcanza a nosotros. Entonces, si Dios transformó
a Jacobo, el engañador. ¿Se acuerdan? Jacob que engañó a su papá haciéndose pasar por Esaú. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Bueno, Dios lo transformó. También transformó a un Pedro, el inconstante, en apóstol. Dios tiene el poder para transformarnos a nosotros en lo que Él quiera. Entonces nosotros no tenemos por qué descalificar al que Dios ha puesto y al que Dios ha escogido. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente como dijo Ananías, heme aquí, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde voy? Porque a lo mejor nosotros somos instrumentos y muchas veces pensamos que solamente somos instrumentos el estar aquí al frente, que solamente es instrumento aquel que predica, que solamente es instrumento aquel que toca en la alabanza o aquel, ¿verdad? Siempre pensamos que solamente ellos son los instrumentos, pero todos somos instrumentos, porque ya vimos que Ananías solamente, ¿qué hizo Ananías? Solamente fue y oró. Y el Señor fue el que hizo la obra. Y empezó a trabajar con cada uno de ellos. En su tiempo, en su generación y en el medio en el que se desenvolvió cada uno, el Señor trabajó con cada uno de ellos. Entonces, solamente, ¿qué tenemos que hacer? Tener un corazón dispuesto, sensible a la voz de Dios, corazón obediente, creer que es el Señor el que nos está hablando, que es el Señor el que nos está diciendo, ve, y nosotros solamente tenemos que obedecer. Tenemos que dejar que el Señor, Él escoge, la gracia es para todos, la salvación es para todos, y el Señor es su plan, y bendito Dios que estamos dentro de sus planes, ¿verdad? De Dios. Pero también necesitamos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es fundamental para ser y para hacer. ¿Por qué para ser y por qué para hacer? Bueno, vamos a leer Hechos 9 y el versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos santifica, nos redarguye, nos enseña, nos convence, nos corrige, el que quiere que nosotros manifestemos sus frutos en nuestra vida diaria. La unción del Espíritu Santo viene sobre nosotros para que sirvamos a Dios y lo recibimos por la gracia de Dios. No es porque algo hayamos hecho bueno, sino por la gracia de Dios recibimos el Espíritu Santo. En el caso de Saulo, vemos que primero se encontró con el Señor Jesús y luego experimenta la llenura del Espíritu Santo. Vemos que hay un orden. Primero, Jesús, la adoración y la comunión con Él, y luego viene el servicio a Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Saulo? Tuvo el encuentro con el Señor Jesús, estuvo la comunión con el Señor Jesús y después vino el servicio. Nosotros primero tenemos que tener esa comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Después, el Señor nos regala de su Espíritu Santo y después damos el servicio. No podemos dar algo que no tenemos. El servicio, recordemos que es por amor, porque lo que no se hace por amor, se hace carga. A veces ya no lo hacemos con amor, a veces lo hacemos por obligación. Es de nuestra casa. En nuestra casa servimos a la familia, por ejemplo, como amas de casa, como papás. Damos un servicio a nuestra familia y lo hacemos por amor. No nos cuesta trabajo el servir el plato a nuestros hijos,
porque lo hacemos con el amor. Entonces, el servicio al Señor debe de ser con amor, siguiendo ese orden. Vemos que hay, en el orden que hay, no podemos pasarnos a los segundos sin que haya lo primero. Entonces necesitamos ese orden, tener y aprender, anhelar esa comunión con Dios, buscarle día a día, para que el Señor, de su Espíritu, siempre esté con nosotros. Él nos llene. El Espíritu Santo es quien nos va a redarguir y nos va a empezar a limpiar, y después va a ser nuestro servicio a nuestro Señor Jesucristo y también al prójimo. Jesús también lo dijo en Mateo 4:10, si lo buscamos. Mateo capítulo 4, versículo 10. La historia que vemos aquí del capítulo 4 es la tentación de Jesús. Entonces el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué es primero? La adoración y después el servicio, ¿sí? Para terminar, Jesús dijo, instrumento escogido me es este. La palabra instrumento se traduce como vasija, que ya se los había comentado. Somos instrumentos de Dios, vasijas donde Él quiere depositar más y más de su Santo Espíritu. Pero a veces el instrumento o la vasija está quebrada. A veces nuestra vida tiene grietas. A veces nuestra vida está sucia. ¿Y por qué? ¿Por qué está en ese estado? Puede ser por maltrato, por las muchas caídas, por una grieta o porque hemos perdido la esperanza. Hay muchas razones por las cuales nuestra vida está quebrada, pero tenemos a un restaurador que es nuestro Señor Jesucristo, el que tiene el poder de entrar a tu vida para sanar esas heridas, para sanar esas grietas, para darte vida. La palabra de Dios es vida. El Espíritu de Dios vivifica y Él quiere estar en tu vida. Él quiere restaurarnos. Él quiere que nosotros seamos instrumentos útiles en sus manos, porque podemos llegar a ser instrumentos que estén abandonados. Y podemos estar quizás muy bonitos, pero no ser útiles. Y nosotros necesitamos no solamente ser una vasija o un instrumento, sino serle útil al Señor, útil a la sociedad, útil a la familia. Y solamente necesitamos, cuando el Señor diga, ¿a quién enviaré?, estar con ese corazón dispuesto y decir, Señor, heme aquí. Que a lo mejor me veo al espejo y me veo muchos defectos, porque humanamente, dice la palabra de Dios, que no hay un justo, ni siquiera uno. Pero cuando Dios nos ve, ve a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos ve justos. Y nos ve, yo me imagino, como la masita, ¿verdad? Como la plastilina, manejable. Ser sensible. Y dejar que el Señor me haga la figura que Él quiera, siempre y cuando sea útil en sus manos. Y que me ponga en el lugar. A lo mejor solamente vamos a orar por alguien. A lo mejor somos útiles para pasar aquí al frente. A lo mejor me llena de habilidades, de destrezas, ¿verdad? Y aprendo a tocar un instrumento. Gracias a Dios que le da paciencia a Nelson, ¿verdad? Porque en los ensayos ustedes vieran. O sea, me equivoco y me vuelvo a equivocar. Y a veces digo, Dios mío, no puede ser posible. Pero cuando logro que me salga bien, digo, wow, sí se puede. En nuestra vida
también es igual. ¿Dónde quiere el Señor que estemos? Porque donde el Señor estemos, a veces vas a ser útil en tu familia. Ahí donde tú estás, ahí vas a ser útil. Solamente tienes que dejar que el Señor Jesucristo entre a tu vida y que el Señor Jesucristo sea el que limpie. Porque a veces nosotros humanamente queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y dejar de decir, voy a dejar de hablar mal de otro. Voy a dejar de mentir. Pero como lo estamos usando humanamente, tarde o temprano sale a flote, ¿verdad? O a veces decimos, mi carácter me delata. Entonces empezamos, ahora no voy a gritar, no voy a decir, no voy a contestar, pero lo estamos guardando y tarde o temprano explotamos. Entonces son las cosas cuando por nuestra propia cuenta lo hacemos, pero cuando el Señor Jesús es el que empieza a trabajar en nuestra vida, todo es diferente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que Él nos ponga ese corazón sensible, ese corazón dispuesto a obedecerle, amarlo por sobre todas las cosas y decir, Señor, quiero ser útil en tu vida, en tus manos. Que mi vida, Padre, sea bendición para los que están cerca. Que mis palabras que salgan de mi boca sean palabras de vida, palabras de bendición. Que seas tú quien obre en mi ser. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, cada quien con sus propias palabras empiece a pedirle al Señor y decirle perdóname. Porque a veces desacredito a alguien, a veces no le pongo atención a lo que debo de prestar atención. Perdóname, Señor Jesús. Y ayúdame, Padre, a poder amarte y a poder amar también a mi prójimo. Que seas tú, Padre Celestial, el que esté en mi vida. Y que seas tú, Padre, quien mueva todas las piezas, porque tu plan es tuyo y tu plan es perfecto. Y todo, Padre, se hace por tu voluntad. Gracias, porque así como trabajas conmigo, también trabajas con otras personas que al juntarse, Padre, se cumple tu plan. Gracias, Padre, porque no me has desechado, porque aún en mis equivocaciones, porque aún en mis pecados, porque aún en las cosas erróneas que hago día con día, Padre, tú no me desechas. Tú me limpias, Padre, y me das de tu espíritu y me redarguye y me alimenta, Señor Jesús. Gracias, Padre, por amarme de tal manera que me permite, Señor Jesús, el poder servirte. Quiero ser, Padre, útil en tus manos, pero también útil en el lugar en donde tú me pongas. Ayúdanos, Padre, cuídanos y bendícenos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Ayúdales, Padre, a que ellos también sean instrumentos tuyos, Padre, porque somos una iglesia, porque somos tu cuerpo, Señor Jesús, y necesitamos, Padre, ser útiles en el lugar en donde tú nos has puesto, en esta generación, Padre, y en este medio en el que vivimos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendice.